¿Sí? Hola. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy de un tema que es el título de la mesa es Escritores, el paso a la profesionalización. Os voy a presentar brevemente. Yo que haré también funciones de moderador. Me llamo Vicente Luis Mora, soy escritor, aunque comparezco hoy aquí en calidad de crítico literario, cosa que también soy, porque en realidad todo es uno, como iremos explicando a lo largo de la mesa. Y tenemos la suerte hoy tengo la suerte de compartir la mesa con Elia Barceló, una escritora muy conocida, sobre todo en el mundo de la ciencia ficción española. Es una autora española y europea de referencia, es una autora consolidada y una autora muy respetada entre quienes somos lectores y amantes del género también, ¿no? También Víctor del Árbol está con nosotros, otro escritor también muy conocido, con una producción también como la de Elia, amplia y diversa, y sobre todo fue conocido a raíz de la consecución del Premio Nadal, creo que en 2016, Víctor, ¿no? Un premio que también tiene una larga trayectoria, larguísima, de hecho, trayectoria en nuestras letras, creo que arranca del año 42, si no recuerdo mal, del siglo pasado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es unas breves introducciones para no cansaros, unas breves introducciones de 10 minutos cada uno y luego debatimos un poco sobre nuestras ideas, porque me imagino que habrá puntos en los que estamos de acuerdo y otros que no tanto, como es natural. Y luego, en la última parte, daremos paso a debate con el público por si tenéis vosotros preguntas o si tenéis alguna duda. Así que, sin más, Elia, cuando quieras. Pues, gracias, Vicente. Buenos días. Me alegro mucho de que estéis aquí. Espero no estar distrayéndoos de otras actividades más importantes, que quizá habríais preferido quedaros en vuestro colegio haciendo otro tipo de cosa. O sea, espero que no vengáis obligados. A mí no me gusta que a nadie lo obliguen a hacer nada, y entonces me gustaría pensar que estáis aquí porque os apetece variar un poco en vuestra rutina y quizá porque os interesa realmente el tema. No sé cuántos de vosotros tengan interés eventualmente de llegar a dedicarse a la escritura, pero por experiencia sé que en una cantidad de gente como la que hay aquí, hay por lo menos 10 personas que lo han pensado. Y hay 5 o 6 personas que incluso están en ello, ¿no? Que escriben cosas y que sueñan con la idea de llegar a ser escritor. Yo voy a referirme naturalmente a todos vosotros, pero especialmente a la gente a la que le interesa la idea de llegar a ser escritor. Y por eso voy a empezar con la cuestión de la profesionalización. ¿Qué es ser un escritor profesional? La cuestión está en que ahora últimamente se habla mucho en redes sociales y en todas partes de ser profesional. La mayor parte de los que están escribiendo se pasan el rato llorando y quejándose de que con eso no se puede vivir, de que uno necesita tener otro trabajo y que eso es absolutamente injusto porque uno debe dedicarse a su pasión y todas estas cosas y la pasión tiene que pagarle las facturas. No es así, ¿no? No es así, para que lo sepáis ya desde el principio. Lo de pagar facturas es una cosa que tiene que ser, y si uno piensa pagar facturas solo escribiendo, puede llegar a ello, pero le va a costar mucho tiempo. O sea, no es como en las películas americanas en que uno escribe una novelita de 150 páginas y de repente se monta en el dólar y se compra un chalet en Beverly Hills y a partir de ahí es un autor o autora respetadísimo y además muy rico. No es verdad. O sea, ya sé que sabéis que no es verdad, pero es mejor que lo sepáis de verdad con toda claridad. Pensar que todos hacéis matemáticas, yo soy muy mala en matemáticas, pero hay una cuenta muy sencillita de hacer. O sea, imaginaros que vosotros necesitáis para sobrevivir 500 euros al mes, que no es posible. O sea, con 500 euros al mes no sobrevive nadie, si tienes que pagar piso y comida y tal. Pero vamos a ponerlo que sí se puede, 500 euros. Para tener 500 euros al mes, tenéis que vender todos los meses 500 ejemplares de esa novelita, porque el autor gana un 10% del precio del libro sin IVA.
Entonces, tenéis que vender todos los meses, todos, verano, invierno, 500 libros de esa única novela que tenéis publicada. Todos los años. ¿A alguien le parece posible? No es posible. Cuando a lo mejor tienes 20 y ya tienes traducciones en muchos países y también escribes colaboraciones en periódicos y te pagan por dar conferencias, entonces sí, llegas a un punto en que sí puedes hacerlo. Pero para eso hace falta mucha disciplina, mucho tiempo, mucha dedicación. Ser escritor es una cosa tan seria como ser médico, como ser arquitecto, como ser profesor, como ser cualquier cosa. Y como cualquier otra profesión, necesita echarle mucho tiempo hasta que eres capaz de dominar esa profesión. Hay mucha gente que piensa que porque le enseñaron a escribir en el colegio, ya sabe escribir y puede hacer de eso su medio de vida. Y no es verdad. O sea, todos vosotros sabéis limpiar una herida cuando un compañero vuestro se cae, se pela la rodilla, todo el mundo es capaz de limpiar la cosa y ponerle un par de tiritas y arreglarlo, pero nadie piensa que es médico por eso, ¿no? Pues ser escritor no solamente es saber poner una palabra detrás de otra. La literatura es un arte y eso es algo que hoy da la sensación de que se está olvidando muchísimo. Incluso en las editoriales, muchas veces, cuando uno presenta un manuscrito con vocación artística y con hechos artísticos, incluso en algunas editoriales te dicen que le rebajes un poquito la calidad, que aquello tiene demasiada calidad para su público. A mí eso me parece una barbaridad y eso que no se puede hacer. O sea, yo estoy convencida de que la literatura es una función social, artística, en la misma medida que la pintura, que la música, que todas las otras artes. Pero para llegar al arte uno tiene que pasar por la artesanía, uno tiene que saber hacer las cosas, tiene que dominar el oficio. El talento es algo con lo que naces. O sea, hay gente que está especialmente orientada a la escritura o a la música o a cualquier otra cosa. Para un escritor, esa orientación, ese talento, se compone normalmente de imaginación, empatía, un gran amor por la palabra y un feeling para la arquitectura narrativa, para saber cómo se monta una historia. Eso es algo que normalmente ya lo notas cuando eres muy pequeña, que tú eres capaz de contar historias que interesen, que apetezcan. Pero a partir de ahí, todo lo demás es trabajo. Es trabajo, disciplina y trabajo solitario. En la Edad Media, cuando uno quería aprender un oficio, se iba con un maestro y se pasaba muchos años aprendiendo del maestro sin cobrar nada, solamente cama y comida y las enseñanzas, hasta que llegabas al punto de oficial, ahí hacías un examen y seguías trabajando prácticamente gratis. Y cuando tú eras maestro, cuando llegabas a lo máximo que podías llegar, salías del taller de tu maestro y te buscabas la vida. Siempre ha sido así. Entonces, lo que no quiero que penséis es que ser escritor es más difícil o más ingrato que otras profesiones. Ser escritor es algo que te puede hacer muy feliz si es tu camino, pero no tienes derecho a que la gente te pague por ello, ni a que compren tus libros. No es un derecho. Es algo que tú haces porque te gusta y si con eso puedes vivir, fenomenal. Y si con eso no puedes vivir, pues te buscas otro trabajo que te pague las facturas, de media jornada, a ser posible, y en el resto del tiempo escribes con libertad, a tu ritmo, lo que tú quieres escribir. Y si tienes suerte, eso no depende de ti, la suerte viene de fuera. Si tienes suerte, puedes dedicarte a ello. Pero, en mi opinión, lo que diferencia a un profesional de un no profesional nunca es el dinero. Son los conocimientos, el saber hacer las cosas. Un médico que trabaja gratis porque nota que hace falta y nadie le va a pagar por ello, un médico rural, por ejemplo, o alguien que se va a África, sigue siendo médico, aunque no se pueda comprar un Lamborghini. Entonces, solamente quería empezar por ahí porque creo que ellos son un poco más positivos y os van a dar más posibilidades.
Y lo último que quiero decir antes de terminar es que todo esto, lo he dicho, o sea, me he dedicado a esta rama de todo lo que podíamos hablar, porque con mucha frecuencia noto que cuando participo en un taller literario con gente que se supone que quiere aprender a escribir, es cada vez más frecuente que la gente venga con un cuento que ya está hecho, ¿no? Tú te lo lees para tener una base de la que partir, y en lugar de preguntarte ¿qué puedo hacer para que este texto sea mejor?, te preguntan ¿cómo puedo publicarlo? Y eso es algo de lo que os quiero advertir. La idea cuando uno está aprendiendo es querer hacerlo lo mejor que uno puede hacerlo, querer seguir subiendo. Lo de publicar ya vendrá después. Ningún pianista da un concierto haciendo escalas. Las escalas las haces en tu casa para aprender a mover los dedos. Y luego, cuando sabes hacerlo, te enfrentas al público. Entonces, si queréis escribir, leer mucho, escribid mucho y no penséis que en algún momento habréis terminado. Esto nunca se acaba, ¿no? Siempre se puede aprender más, siempre se puede ir más lejos. Y pensar que estáis intentando hacer arte, ¿no? Aportar lo vuestro al caudal de la literatura universal. Gracias. Podéis aplaudirle. No se deja No. Bueno. A ver. Bueno, yo tengo muchos puntos en común con lo que ha dicho Elia y en alguno discrepo. Eso está muy bien. Esa es una de las virtudes. Una de las primeras virtudes de un escritor tiene que ser el ser una persona crítica, ser una persona curiosa y ser una persona que nunca da por sabida una cosa a la primera. Es una persona que siempre quiere saber más y debatir y discutir. Eso es una cualidad fundamental. Bueno, yo soy Víctor. Yo os voy a explicar solo una anécdota. Cuando yo tenía 4 años, esto me lo ha contado mi madre, evidentemente yo no me acuerdo. Cuando yo tenía 4 años, yo me crié en un entorno donde no había libros, en una familia donde mis padres venían de Extremadura, tuvieron que empezar a trabajar muy pronto y por tanto eran prácticamente analfabetos. Pero mi madre en la cocina guardaba todos los periódicos atrasados para envolverle a mi padre el bocadillo cuando se iba a la obra a trabajar. Y me cuenta que yo cuando tenía 4 años me sentaba en el suelo de la cocina, cogía esos periódicos, evidentemente no sabía leer, pero me inventaba las palabras. Me inventaba las palabras que había ahí escritas, es decir, contaba historias sin saber leer. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo creo que lo principal para ser escritor es tener un don. Yo discrepo un poco con Elia sobre lo del talento. Un don es una cosa con la que uno nace con una tendencia natural, ¿no? Pues por las palabras, amor por las palabras. ¿Qué es el talento? Para mí, convertir ese don en algo real. Es decir, trabajar, insistir durante toda tu vida. Esta anécdota que os cuento, yo tenía 4 años. A los 8 años, cuando fui al colegio, la primera vez, yo ya había aprendido a escribir. Poco, pero ya sabía escribir. Y el primer día de colegio mi madre me compró un cuaderno, me compró unos lápices de colores y yo iba muy contento pensando que iba a aprender muchas cosas en el colegio. Porque tenía mucha curiosidad, tenía muchas ganas de aprender. Y como solía pasar en aquella época, pues era una clase de 40 y pico alumnos, un profesor para todos los alumnos, me sentó en la fila de atrás y me dijo que escribiera mi nombre y se olvidó de mí durante el resto de la jornada. Bueno, ¿qué hice yo? Escribí mi nombre una y otra vez. Me pasé 6 horas escribiendo mi nombre. Víctor del Árbol, Víctor del Árbol. Me gasté la mitad del cuaderno escribiendo eso. Cuando llegué a mi casa y se lo enseñé a mi madre, pues mi madre se partió de risa. Y me dijo, bueno, al menos
ya sabes quién eres. Eres Víctor del Arno. Bueno. Os digo esto porque eso duró durante toda mi escolaridad. Yo fui muy mal estudiante. Muy mal estudiante porque, pues porque supongo que tuve profesores que no supieron incentivar la curiosidad en mí, despertar el afán por saber. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues tenía al profe de mates explicando polinomios y yo estaba en la fila de atrás, como siempre fui el de la fila de atrás, siempre, escribiendo poemas. Un día, yo ya tenía 13 años, hubo una excursión del colegio que nos llevaron a la Tossa de Mar, que es un pueblo muy bonito en la costa de Barcelona, y hacer una excursión y nos pidieron que hiciéramos una redacción sobre ese día en el colegio. Yo no escribí una redacción, yo escribí un cuento de 15 páginas. Porque había un castillo medieval allí al lado de la playa, y entonces yo me inventé toda una historia de unos berberiscos que llegaban allí, que no sé qué, que no sé cuándo. Claro, cuando mi profesor de lengua española, leyó esa redacción, me suspendió. ¿Sabéis por qué me suspendió? Porque pensaba que había copiado. Porque hablaba de los berberiscos, hablaba de Carlos V, estaba muy bien escrito, había referencias literarias, entonces pensaba que lo había copiado. Y yo, claro, me disgusté porque se lo dije a mi madre. Y mi madre, ¿sabéis qué hizo? Cogió todos los cuadernos que yo había escrito durante todos esos años en casa, y también en la clase, y se los llevó al profesor. Y le dijo, mira, imbécil, esto es lo que hace mi hijo. Y entonces ese profesor cambió su visión sobre mí. ¿Qué os quiero decir con esto? El talento es una cosa que alimenta un don. Es decir, yo no creo en la profesionalidad de los escritores. Yo creo que los escritores somos artesanos. Somos personas que sabemos expresar a través de palabras un mundo que para los demás solo es una intuición. Sensaciones en el aire, estados de ánimo que no saben cómo expresar, cosas que para los demás son invisibles, para un escritor existen. Y somos capaces de cogerlas y convertirlas en palabras. Y además, palabras que al principio son para nosotros, pero que luego se convierten en un acto de generosidad porque son para los demás, para vosotros. Para que nosotros escribimos para que vosotros os sintáis bien o mal, en función de cómo nos sintamos. Pero la primera razón que tenemos para escribir, la primera, es que tenemos un mundo interior que no sabemos cómo comunicar a los demás y que necesitamos expresar a través de la palabra escrita. Hay una imagen muy bonita, que yo se la explico siempre a mis alumnos, sobre lo que es el arte. En eso estoy de acuerdo con Elia. Un escritor es un artista. Es una persona diferente. Es una persona maravillosa y tremenda, terrible también, porque es egoísta y al mismo tiempo es generosa, pero sobre todo es un artista. Y esto yo lo aprendí de un escultor maravilloso que es Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando hizo el David, que es una de las obras de arte de la humanidad, y le preguntaron cómo había sido capaz de darle vida, cómo había sido capaz de construir de la nada algo vivo como el David de Miguel Ángel. Si alguna vez tenéis la oportunidad de verlo en real, en vivo, es una cosa extraordinaria. ¿Sabéis lo que dijo Miguel Ángel? Dijo, muy fácil, cogí la piedra y le quité lo que sobraba. Pues los escritores hacemos eso. Somos artesanos que cogemos la verdad, cogemos la realidad y le vamos quitando capas para que quede lo que los demás no pueden ver. Es decir, la profesionalidad llega o no llega. Llega o no llega. Pero siempre es consecuencia del don, del talento. Y el talento es esfuerzo. Estas historias que yo os he contado, yo tenía 4, 8 y 13 años. Mi primera novela la publiqué cuando tenía 38 años. En todo ese tiempo hice muchísimas cosas en la vida,
Fui Mosso d'Esquadra, fui seminarista, fui locutor de radio, viajé por el mundo, pero nunca, ni un solo día, ni uno solo, dejé de escribir. Y nunca, ni un solo día, dejé de repetirme a mí mismo, soy escritor. Soy escritor. Un día, en una conferencia parecida a esta, una persona con mala leche me preguntó si yo escribía pensando en los lectores. Y le dije que no. Le dije la verdad. Dijo, no, yo pienso en las cosas que me apasionan, en los personajes, en las historias que quiero contar. Entonces esa persona me dijo, oiga, pero es que si los lectores, usted no escribiría. Y le dije, eso es falso, señora. Sería un escritor que nadie lee, pero seguiría escribiendo. Esa es la pasión que os tiene que mover a aquellos que decidáis dedicaros a escribir. Lo otro puede pasar o puede no pasar. Cuando yo publiqué la primera novela, yo tenía 38 años, yo trabajaba todavía en la policía, se hizo una edición de 500 ejemplares. 500 ejemplares. Y yo me fui a Madrid desde Barcelona con mi coche para ver al editor y le dije, oiga, es que yo no tengo 500 amigos. Yo no tengo 500 personas para colocar estos libros. Bueno, pues hace 15 años de eso. Hoy en día, pues bueno, la historia ha sido otra. ¿Por qué? Porque yo nunca he dejado de ser un escritor amateur. ¿Entendéis la diferencia entre amateur y profesional? El amateur es aquel que hace las cosas porque quiere hacerlas, porque ama hacerlas, sin pensar en el resultado que van a tener. Yo quiero creer, es un ejercicio de voluntad, que el éxito, que la profesionalidad llega como resultado de esa pasión, de ese trabajo. Y a veces no. Estoy seguro de que entre vosotros hay gente que tiene un talento increíble, fuerza de voluntad, un don. Y seguramente nunca estaréis sentados aquí. No importa. Seguro que sois y seréis grandes escritores. Y algún día, alguien lo descubrirá y alguien lo sabrá. Y entonces podréis empezar vuestro camino. Lo que está claro es una cosa. Si tienes una pasión y no la llevas hasta el final, te quedarás en el camino. Hay en este país, por desgracia, España es un país de poetas. Ha dado los grandes poetas de la literatura universal, los ha dado a este país. Pues España es un país de poetas que no lee poesía. Sí. España es un país de grandísimos escritores que no lee a sus escritores. ¿Cuántos de vosotros habéis leído El Quijote? De verdad, decid la verdad, ¿eh? Vale. Pues tenéis que saber una cosa, escuchad una cosa, tenéis que saber que el Quijote es la piedra fundamental de toda la literatura universal. Todo, absolutamente todo lo que se ha escrito después del siglo XVI tiene que ver con un escritor español llamado Miguel Cervantes. Y con Shakespeare. Es decir, somos un país de gente con una imaginación increíble, con un sentimiento de la vida increíble, pero que no leemos. Por eso os voy a dar un último consejo. El último ya le doy la palabra a Vicente. Es imposible, es absolutamente imposible que seáis buenos escritores si no sois buenos lectores. Totalmente de acuerdo. Si no lees, si no estás enamorado de la imaginación, de la pasión de otros, ¿cómo vas a escribir? ¿Por qué vas a escribir? Escribir puede escribir cualquiera. Todos escribís todos los días. En Instagram, donde sea. Todos escribimos todos los días. Pero escribir no te convierte en escritor. Lo que te convierte en escritor es escribir con conciencia de lo que escribes y con esa voluntad de la que os he hablado antes, un poco mágica. Así que si alguien piensa dedicarse a escribir, que empiece a leer con un lápiz, como hago yo, y a subrayar los libros,
y a escribir encima de los libros y a criticar a los escritores y a tener sentido crítico, opinión. Totalmente de acuerdo. Gracias. Sí. Bueno, a ver, es difícil aportar después de lo que han dicho inteligentemente mis compañeros. Cuando yo tenía vuestra edad, me acuerdo muy bien porque para mí fue una edad muy difícil, bastante complicada. Las personas que somos tímidas, y supongo que hay bastantes tímidos en la sala como yo, lo sabéis, es una edad muy complicada intentar engarzar esa interioridad bullente que tú tienes, esa especie de fuego incontenible que tienes, esa especie de energía que no sabes muy bien cómo canalizar y confrontarla con un montón de gente que está igual de perdida que tú. Algunos lo demuestran más y otros lo encubren, ¿no? Con prepotencia, con bravuconería o con otras cosas. La cuestión es que para mí la literatura fue muy útil ahí. En primer lugar porque la literatura es, y el hecho de leer, aunque algunos de vosotros quizá no lo creéis porque no lo habéis probado a fondo, la literatura es la cosa más divertida, o sea, leer es lo más entretenido que se puede hacer. Y hasta tal punto que aquí, y me imagino que tanto Víctor como Elia están en mi misma posición, yo he dedicado la mayor parte de mi vida, tanto adulta como juvenil, a leer. Sí. He escrito mucho, tengo bastantes libros publicados, he dedicado mucho tiempo a escribir. Pero lo que me he dedicado siempre es a leer, porque es que no he encontrado nada más divertido. Yo soy deportista, he hecho muchísimo deporte, he salido de bares, he tenido mis novias, como todo el mundo, he tenido dos matrimonios, ahora estoy por el segundo, de momento muy feliz. O sea, he hecho todo lo que se supone que hace un ser humano y me lo he pasado muy bien y he estado de farra con mis colegas y me he divertido mucho, tanto o más como vosotros. Pero lo que he hecho, sobre todo, es leer. Y eso es lo que más me ha alegrado y lo que me ha divertido. Y me ha dado otra cosa que es muy útil para un tímido, pero también para otra persona cualquiera. Y es que leer te ayuda a ver claro. Te ayuda a ver clarísimo, ¿no? Es como la lectura, los cientos, los miles de horas de lectura, si son de buenos libros, ¿no? Si son de novelas profundas, si son de algún ensayo interesante, si son de buenos poetas, como recomienda Víctor, hace que tú veas la realidad como con rayos X. O sea, tú vas viendo cómo se comporta la gente, cómo funcionan las instituciones y de pronto es como si vieras, tú estás pendiente de lo que te dicen, pero es como si lo vieras por dentro al mismo tiempo. Y te das cuenta de la discrepancia que hay entre las cosas que dicen y las cosas que piensan. Y eso te lo da leer, porque tú has visto todos esos papeles, has visto todas esas representaciones dramáticas, ¿no? todo ese teatro, todas esas mentiras, tú las has visto antes en la literatura. Entonces tú ya vienes vacunado y creces vacunado contra la mentira social, porque sabes cómo funciona, porque has leído. Y leer es una mentira que, como decía Vargas Llosa, bueno, y otros mucho antes que él, es una mentira que está hecha para contar las verdades de fondo, ¿no? Para lo que decía él a partir de la escultura de Miguel Ángel. Ir quitando la hojarasca de la vida para que aparezca lo esencial, ¿no? Para que aparezca la figura del David al final del bloque de mármol. Eso es escribir. Para los tímidos también tiene otra ventaja más todavía, y es que nos da recursos para hablar. A mí no me gusta hablar en público, me da muchísima vergüenza estar aquí, pero sé que no me van a faltar las palabras porque a leer palabras y a utilizarlas es a lo que he dedicado toda mi vida. No necesito tener un esquema delante, mis ideas están perfectamente montadas porque hasta eso ayuda a leer, a montar el cerebro, a estratificar tus ideas y a darte cuenta de un solo vistazo de qué es lo importante y qué es lo accesorio, incluyendo lo que tienes en tu propio cerebro. Y entonces el lenguaje te da los recursos para que las ideas fluyan solas, con una cadencia, con un orden y con un sentido, hasta con un ritmo, ¿vale? Y eso es extraordinariamente útil a la hora de relacionarte con los demás. Pero insisto, la literatura sobre todo, para mí lo más importante es que te permite afinar la mirada y ver claro, y ver que hay cosas raras, ¿no? Que detectas, que como si tuvieras una especie de radar, de pronto te das cuenta de cosas.
Y entonces, cuando tú creces y desarrollas pues, esta faceta de escritor, y entrando ya un poco en el tema de la profesionalización, si os parece, ¿no? Del tema este, te das cuenta de que hay algunas cosas que chirrían. Por ejemplo, te das cuenta de que hay actos culturales, eventos culturales, en los que cobra todo el mundo, menos el escritor. Todo el mundo cobra. O sea, los técnicos cobran, los organizadores cobran, si hay músicos, los músicos siempre cobran. No sé si hay vigilantes jurados, los vigilantes jurados cobran por su trabajo, los funcionarios o las personas que lleven este edificio también cobran este mes, a final de mes, todos cobran. Menos, en algunos actos, los escritores que participan ahí porque nosotros se supone que somos artistas. Eso. No comemos. Y somos artistas. No tenemos necesidades materiales. Y somos artistas, pero es que una cosa no quita la otra. Los músicos también son artistas y no conozco a ningún grupo que haga un tour por España o que participe en el Festival de Benicàssim sin cobrar. ¿Vosotros lo conocéis? Yo creo que no. Una cosa es que puntualmente en un acto solidario, por ejemplo, yo mañana, por ejemplo, voy a Moguer, voy a un acto cultural, pero que a la vez es dinamizador social y que es cultural. Y entonces, bueno, pues allí leeremos poesía y lo haremos gratis y lo haremos encantados porque tiene un fin social. Entonces, ahí, bueno, es una parte de nosotros decidimos y es nuestra contribución no cobrar por ese acto, ¿no? Pero, claro, una cosa es hacerlo puntualmente y de forma solidaria y otra cosa es hacerlo por sistema bajo la excusa de que somos artistas, ¿no? Os quiero leer de un artículo que publiqué sobre este tema. Os voy a leer un párrafo porque cito en él 3 opiniones de escritores que me parecen muy significativas, ¿no? Pero incluso cuando era posible vivir de la literatura y sus aledaños, ¿no? Es decir, de lo que rodea la literatura, este tema de la profesionalización era difícil de esclarecer, porque desde luego es difícil de entender, como dice Nicolás Melini, la absurda paradoja de que del libro viven todos, impresores, libreros, editores, distribuidores, traductores, menos los autores. O, como ya dijo también el escritor argentino César Aira, un escritor impresionante, dijo: yo había escrito el libro, mi función era la única, irreemplazable de toda la cadena editorial y por eso mismo estaba fuera de la cadena, ¿vale? O también otra cita parecida de otro argentino, Ricardo Piglia, ¿no? Dice que si la literatura no existiese, se inventaría todo su engranaje, pero no la práctica arcaica, precaria, antieconómica que sostiene su estructura, que es precisamente la de escribir. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Elia y de hecho durante gran parte de mi vida he tenido que tener otro trabajo, que ha sido, en este caso, en mi caso, ha sido la gestión cultural, ¿vale? Y también he sido y soy crítico literario, aunque casi nunca cobro por la crítica porque tengo un blog en internet. No sé si ya vosotros sabéis lo que es un blog. Un blog es lo que había antes de Facebook, Twitter e Instagram. De hecho, muchas cosas que leéis en internet son blogs. Lo que pasa es que no pone en ningún sitio esto es un blog. Pero un blog es simplemente un espacio de texto donde al final tú puedes comentar. Esa es la diferencia con el internet 1.0, que era simplemente emitir información. El internet 2.0, del que forman parte también Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, es 2.0 porque permite la interacción. Bueno, un blog fue la primera forma de interacción posible con los lectores. Entonces, yo tengo un blog de crítica literaria que tiene ya varios millones de visitas, afortunadamente, que es donde yo hago la crítica literaria. Bien, eso es gratuito, pero porque yo quiero. Podría incluir publicidad, pero no la incluyo. Podría hacer otras cosas, pero no las hago. ¿Por qué no lo monetizan? Porque creo que los escritores podemos renunciar a algunas cosas, siempre y cuando, primero, sea voluntario y, segundo, tenga un sentido. En mi caso, creo que mi blog es como el espacio de debate intelectual y simplemente lo mantengo porque yo quiero libre de dinero, ¿no? Pero sí me gusta, si necesito, cobrar por lo demás. Lo que pasa es que se ha producido una cosa muy curiosa, con esto ya acabo y damos paso al debate, es una cosa muy curiosa. En el siglo XVIII, Paul Benichou es del siglo XX, pero estudió que, un crítico, estudió que en el siglo XVIII en Francia se produjo un movimiento muy curioso y es que se vendió la idea de que los escritores, los artistas debíamos ser como almas puras, que estuviéramos por encima de lo terrenal. Sí.
que nos dedicáramos, entre comillas, a una especie de sacerdocio de las letras, que se nos retirara un poco de la sociedad, es decir, que no se nos pagara. Que no se nos pagara. Que nosotros ya estábamos bien pagados con el hecho de hacer nuestras cosas. El beso de la musa era Exactamente, suficiente. ¿no? Aguantar, soportar la musa, que ya era suficiente. Entonces, hubo una serie de personas muy listas que dijeron, uy, qué bien, nos interesa mucho que el que genera la base de todo este mercado editorial se considere a sí mismo un artista y no quiera cobrar. Porque, claro, eso significa que hay más para repartir entre los demás elementos del mercado, que son los que yo he descrito. Entonces, claro, a mí, yo cuando era joven también me compré esa idea, ¿no? También me lo creí y pensé que yo tenía que ser como un alma pura, atormentada, que debía de escribir mis poemas y regalárselos Sufrir mucho. a la sociedad y tal. Que bueno, hombre, si tú quieres, sí, pero ojo, ¿no? A ver a quién está beneficiando también eso, quién se está... O sea, los que están publicando eso están haciendo la misma labor social y cultural que tú, gratuita y desprendidamente, entonces todo bien. Pero si hay un negocio y el único excluido del negocio eres tú, es que algo chirría, es que algo no está funcionando bien, ¿no? Te lo dejo ahí un poco de provocación. Sí, yo quería decir que es cierto esa idea del artista que se creó, pero que a lo largo de toda la historia la mayor parte de los escritores, a menos que fueran aristócratas y tuvieran dinero de familia, todos tenían otro trabajo. Cervantes tenía otro trabajo, varios trabajos, entre otros recaudador de impuestos, que no es que fuera una cosa así muy gloriosa. Kafka era funcionario, Fox no trabajaba en correos. Era una cosa muy normal. Y antes de eso, muchos grandes artistas, como Ariosto, por ejemplo, lo que hacían era prácticamente vender sus servicios a una gran familia y escribían cosas positivas, las hazañas de la familia, que luego, como eran buenos, se convirtieron en grandes obras, como el Orlando Furioso, pero vivían prácticamente asalariados de una gran familia. Pero eso funcionaba cuando la edición también era artesanal. Sí, sí. O sea, a partir del momento que la edición ya se convierte en un business, en un negocio, Vicente tiene razón, claro, lo que no puedes hacer es excluir a la parte principal de eso, ¿no? Hay una anécdota que decías de esto de Francia que a mí me hizo mucha gracia cuando me la contaron. Michel Gallimard es una de las editoriales más importantes de Francia, más históricas, ¿no? Tenía nómina a Malraux, ¿no? Y un día Malraux se va a ver a su editor y le dice, oye, que hace 1 año y medio que no me pagas, ¿sabes? Y coño, tengo que comer. Entonces Gallimard, que era un señor muy rico, le dice, ¿pero tú para qué quieres el dinero? Si tú eres escritor, ¿sabes? Como diciendo, coño. Tú eres Malraux. Claro, y claro, Malraux, que además era comunista, o sea, que el dinero, pues no le... Pero dice, hombre, es que me quiero comprar una casa en París y tal, ¿no? Y entonces Gallimard le dice, tú dime la casa que quieres y yo te la compro. ¿Sabes? O sea, hay una cosa, ¿sabéis? No, hay una cosa que es muy interesante de todo esto, que es el paternalismo. El paternalismo. Sí. O sea, es una cosa que yo detesto en este negocio. El agente literario que te trata como si fueras un niño casi de pañales. Que sabe más el que editor que te hace la pelota para alimentarte el ego, pero que a la hora de la verdad no te dice las cosas como te las tiene que decir. El periodista que por filia o por fobia te hace críticas en un sentido o en otro. Es decir, a mí lo que más me molesta de todo este mundillo, de verdad, es el paternalismo, la falta de profesionalidad. Y ahí, perdona, ahí hay que añadir una cosa. Si a ti te molesta, que me parece, lo entiendo maravillosamente, imagínate cuando además eres mujer. Claro. O sea, porque tú eres hombre y te molesta que el agente y el editor o la editora te haga todas esas cosas, pero cuando además eres mujer, todavía tienes más esa sensación de que piensan que eres tonta del culo, pero bueno, que por lo que sea tienes la suerte de que escribes pasablemente bien y que les das a ganar una cierta cantidad de dinero y entonces pues son encantadores y simpaticísimos contigo, pero todo el mundo trata de llevarte por donde ellos piensan, ¿no? Y tienes que ponerte de verdad yo esto lo hago porque quiero y por tanto voy a hacer lo que me da la gana y si no lo quieres no lo publicas y ya está. Y luego hay
hay otra cosa también, por ejemplo. Pensad por un momento la cantidad de horas que se tienen que invertir en escribir una novela. Normalmente una novela tiene unas 85.000 palabras, más o menos. Eso son unas 300, 320 páginas. Yo siempre las paso, siempre me voy a mucho más. Una novela puede tardar, depende del escritor, pero yo, por ejemplo, puedo tardar 3 años en escribirla. 3 años, ¿eh? Haced una cuenta. 3 años, 8 horas diarias, 365 días al año. Y luego pensad, como decía Vicente y como decía Elia, en lo que a ti, o sea, en lo que tú vas a ganar de eso. Si tú haces la proporción entre las horas que le dedicas y el beneficio que tienes, te dedicarías a cualquier otra cosa. Limpiar escaleras sale más a cuenta. Sí. ¿Por qué? Pues porque son muchísimas horas, muchísimo tiempo, que además nadie te asegura luego que eso vaya a tener un resultado. Porque claro, cuando yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la policía, ¿sabes? Yo fui 20 años funcionario. Yo me había acostumbrado a que cada mes tú tenías un trabajo, cada mes, el día 28, cobrabas tu nómina, tu paga de Navidad, tu paga de verano, pasase lo que pasase, ¿no? De repente me hago escritor, joder, tengo que hacer economía familiar, tengo que calcular, pues yo qué sé, tengo que pagar hipotecas, la escuela de mi hija, etcétera. No tengo ni idea de lo que voy a ganar. Y además te pagan una vez al año. Claro, y te pagan una vez al año. O sea, tú no sabes, entonces te tienes que aprender a organizarte, ¿no? Pero entonces luego viene la segunda parte. Desde fuera tú ves este mundo súper profesionalizado. Cuando estás dentro te das cuenta de que es un mundo de gitanos, ¿sabes? De gente que dices, oye, pero si aquí pone que el día tal me tienes que pagar, ¿por qué llega el día cual y no me has pagado? Bueno, es que esto va como va, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera cosa que quería apuntar, y ya me callo, es que cuando yo empecé a escribir, mi obsesión o mi objetivo era que me leyera la gente en España, ¿no? Como yo soy escritor español, pues yo quería que la gente me leyera aquí. Una de las razones por las que hoy en día ciertos autores podemos permitirnos el lujo de vivir solo de escribir es gracias a las traducciones. Es decir, es gracias a que estamos publicados en muchos países y, al menos en mi caso, que en esos otros países vendes más o se te lee más que en tu propio país. La gran mayoría de los autores no tienen esa suerte. No tienen esa suerte de poder estar traducidos en 15, 20 lenguas y entonces se tienen que conformar con los derechos de aquí. Y evidentemente los niveles de lectura en España son muy bajos, la gente que compra libros es todavía menos, ¿no? Entonces, eso por ejemplo en Francia, que también pasa, lo corrigieron de una manera, y es que todas las conferencias, todos los actos donde participa un autor son pagados. Sí. Son pagados. En Alemania pasa igual. Sí. Esa idea de que la cultura es gratis es una falacia y es una mentira. Como la gente que se dedica a piratear libros. Y dice que lo hace por altruismo. Mentira. Mentira. Lo que hacen es aprovecharse de nuestro trabajo para luego, a través de banners, de publicidad, etcétera, hacer ellos su negocio. Eso se llama robar. Sí. Os lo pido por favor, por el bien vuestro y por el bien nuestro, que nunca os descarguéis un libro gratis. Están las bibliotecas. Podéis ir a las bibliotecas. Todos nuestros libros están en las bibliotecas. Son de acceso gratuito. No le deis de comer a los chorizos. Os lo pido por favor. Sí, yo quería retomar una idea también, porque la profesionalización no es solo hablar de temas de dinero, ¿no? O sea, no quiero que se reduzca la conversación a eso, quiero retomar algunas cosas del principio. Porque efectivamente la profesionalización, como su propio nombre indica, es profesionalizarse. Entonces, quiero retomar una idea que decía al principio, creo que era Víctor o a lo mejor era Elia. La idea de que, o los dos, la idea de que escribir no es poner una palabra detrás de otra. Esto Karl Kraus, que era un delirante e inteligentísimo escritor,
vienés del siglo XIX y principios del XX, lo explicó muy bien, ¿no? Él decía que esto sucede, o sea, mientras que nadie, por ejemplo, pues no sé, coge dos piedras, la pone una encima de otra y dice que es arquitecto por utilizar materiales de construcción, ¿no? O como dice Elia, nadie que se tapa una herida considera que ella es médico y que puede operar a corazón abierto, ¿no? Sin embargo, es engañosa la facilidad que tenemos con respecto al lenguaje, porque como decía Karl Kraus, lenguaje tenemos todos, se nos enseña desde niños a utilizarlo y da la impresión de que la literatura es lenguaje. Bueno, la literatura no solo es lenguaje, es una crítica del lenguaje, es una crítica del discurso, que además es una autocrítica del lenguaje y una autocrítica de tu discurso. Entonces, todos los procesos de aprendizaje, de la parte estética, de la parte técnica, son bastante duros y llevan bastantes años, pero tienen la suerte de que se producen a la vez de un modo muy divertido. Es la única universidad que es divertida desde el principio hasta el final, ¿no? Y lo digo yo que tengo carrera y media. Y es la universidad de la escritura, son los clásicos, son los propios libros. Y como he dicho antes, son muy entretenidos. Luego se produce una cosa que requiere de cierto tiempo, pero que cuando sucede se te abre la cabeza de pronto y es como cuando estás en el extranjero y vives un tiempo y de pronto entiendes de verdad el otro idioma. Eso los que hemos vivido en el extranjero lo sabemos. Es como un chispazo que de pronto se te abre la mente y empiezas a entender de verdad y a escuchar hasta lo que te dice un niño en el otro idioma que en otras condiciones nunca lo hubieras entendido. En la literatura, cuando eso sucede, es grandioso y sucede alrededor de los 21, 22 años o sucederá pronto si empezáis a leer ya. Y consiste en que es el día en que te das cuenta de que todos los libros están comunicados, en que lees un libro y empiezas a leer otra vez los libros de los que viene ese libro, en los que empiezas a detectar las influencias, en los que empiezas a detectar los ecos y las huellas y de pronto empiezas a ver que eso es como un tejido y de que está todo conectado y que tú ya perteneces a ese mundo y entonces ya es como una droga que se te mete dentro de la cabeza y tú lo único que quieres es como ver más conexiones y leer más libros para tener más datos y poder ponerlos a jugar, ¿no? Ese es un poco también el camino del escritor. Hasta que no sucede eso, no te das tú cuenta de lo complicado que es el hecho de poner a funcionar un libro, porque no solo tiene que dialogar contigo, tiene que dialogar con toda la tradición de la que viene y que es fundamental que tú conozcas. Sí. No solo porque va a redundar en beneficio de tu escritura, sino sobre todo porque vais a evitar el ridículo bochornoso de escribir algo que ya está hecho. Sí, y pensar que es una genialidad. Y pensar que es una genialidad, que es un ridículo todavía mayor, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, pues voy a escribir un libro sobre alguien que se levanta y convertido en un monstruoso insecto, ¿no? Y voy a describir qué pasa. Oye, es que eso ya lo escribió Kafka, se llama La metamorfosis o la transformación, según la traducción de Die Werdung, que es como se llama la novela en alemán, y ya está hecho, y está hecho muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado de no repetir lo que otros han hecho. Bueno, que pregunten, bueno, ¿no? Sí, quizá os lo damos más paso, sensato sería... si tenéis alguna pregunta, si queréis. Sí. Bueno, pues... sí. Yo, por tecnificar un poco lo que habéis dicho, de los editores. Ella, entre otras cosas, aparte de poeta, es editora.
propio. Sí. Sí, sí. Ya, bueno, a ver, por supuesto que los editores independientes a los que yo siempre he apoyado mucho, como Carmen, que tú me conoces desde hace tiempo, es verdad que es una situación un poco extraña, en el sentido de que son también, lo mueve el amor por el oficio y el amor por la propia literatura, porque si no, efectivamente no harían lo que hacen. Pero claro, efectivamente yo no hablaba de ese tipo de editor, que son nuestros cómplices en realidad y que además son hoy en día, por desgracia, casi los responsables de la bibliodiversidad en España. La bibliodiversidad significa que se publique un poco de todo, que no solo sean bestsellers o libros, digamos, accesibles, sino que también haya novelas rarísimas, que haya poemarios experimentales, que haya obras de teatro impublicables y, a pesar de eso, haya quien los publique. Bien. Normalmente ese es el muy necesario papel que hacen las independientes. Pero también quiero yo desmitificar una cosa que tú has dicho, y es eso de que solamente los editores pierden dinero. No, como dice Víctor, los juristas, que yo estudié Derecho, hay un concepto en Derecho que se llama el lucro cesante. Claro. Si tú te dedicas 8 horas a escribir, son 8 horas que no estás dedicando a otro tipo de actividad. Entonces tú también, o sea, a lo mejor no estás exponiendo un capital, pero sí estás exponiendo un dinero, o sea, un esfuerzo intercambiable por dinero. Y aparte, en los que escribimos ensayos o los que escribimos novelas en las que hay que documentarse, eso a veces implica también un gasto de libros enorme, sobre todo para escribir ensayos. Yo me gasto casi miles de euros al año. Libros, viajes, todas en libros clase que de necesito para pensar, ¿no? Entonces, hay también una inversión por parte del escritor en su propia obra que también hay que computar y que no siempre se ve un poco compensada. Luego yo creo que hay una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque VAT tiene también una editorial, o sea que sé lo que vive cada él en el día a día. Pero aquí no se trata de buscar enemigos. O sea, la idea no es buscar enemigos. Aquí hay un problema de raíz mucho más profunda y es una evidencia que no queremos ver o que no sabemos cómo revertir. Y es que todos estos chicos y chicas que están aquí, el 90% no lee. No lee. Es decir, todos nosotros formamos parte de un engranaje que se basa sobre una idea, que es la venta de un libro, o sea, que la gente lea y compre libros. Y ese es el problema de base. Es decir, que en este país faltan políticas, yo diría a nivel estatal, que fomenten la lectura, que fomenten la cultura como un bien patrimonial, intrínseco al Estado. Yo vuelvo un poco a Francia y lo siento, pero es que es así. O sea, en Francia la cultura es razón de Estado y eso significa que hay toda una política de subvenciones, de ayudas a la traducción, de fomento de festivales literarios, de políticas, de estrategias de marketing para hacer que se lea. O sea, el problema de base no lo olvidemos, no es que es muy discutible todo esto, también el papel de las distribuidoras. No nos olvidemos de eso. Pero el problema de base es que este negocio está basado sobre un castillo de aire. Sí, pero ahí estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que todavía hay que ir más a la base. Yo creo que el problema, la razón por la que la gente no lee, es que la gente no sabe leer. O sea, yo no sé cómo sentís vosotros. Yo he sido profesora universitaria durante muchísimos años, profesora de literatura, sobre todo historia de la literatura, análisis textual, cosas así. Y yo me he dado cuenta que el problema que tenían mis estudiantes, más que no leían porque iban a hacer deporte o porque tenían otras, es que no sabían leer, es que no habían construido ese automatismo que nosotros tenemos, que tú ves los garabatos negros sobre la página y tú oyes el diálogo, ves lo que ellos están viendo. No te cuesta ningún esfuerzo, puedes hacerlo cuando estás en medio ida de una gripe, cuando estás en un tren, tú lo ves directamente, no te cuesta ningún esfuerzo. Hay muchísimos jóvenes hoy en día que para leer 3 o 4 páginas y entenderlas necesitan más de 1 hora. Y luego les preguntas,
el narrador de esto está a favor o en contra de... Y pues no lo tiene muy claro. Entonces, claro, cuando a uno le cuesta tantísimo esfuerzo leer un texto, ve una novela de 400 páginas y le da escalofríos. Y entonces da igual los fomentos de la lectura, da igual lo que el ministerio pueda o no pueda invertir. Si tú no sabes leer, no vas a leer nunca porque no le ves la gracia. Claro. Ahí hay una pregunta. A mí personalmente, yo ya os digo, yo he llevado toda mi vida enseñando literatura. Yo pienso que obligar a la gente a leer El Quijote a los 15 años es una animalada, por ejemplo. Bueno. Porque la... Es así. Gracias. O sea, yo de verdad coincido totalmente con Víctor y estoy segura que con Vicente, que El Quijote es la piedra angular de la literatura prácticamente mundial, que es una novela divertidísima, que es una novela maravillosa, cuando tienes la base necesaria para que te haga gracia. Yo lo leí a los 15 años y pensé, pues menudo plastón. Me la leí, pero me pareció un plastón. Me obligaron a leer Fausto. Y dije, este tío es un viejo verde asqueroso que lo único que quiere es tirarse a la jovencica. No entendí nada más. Luego, cuando lo lees a los 25 años, le dices, hombre, hay mucho más en Fausto. Y La Celestina es una obra que si te la explican bien, podéis. Con 15, 16 se puede perfectamente entender La Celestina, pero te la tienen que explicar muy bien. El poema del Cid, fenomenal, 15, 16 años, sin ningún problema. Pero hay obras que sí y hay obras que no. Y yo conozco profesores que llevan 35 años obligando a sus alumnos a que lean Marianela. Y Marianela, con todos mis respetos, pues no es lo ideal hoy en día. Entonces... Lo que creo que también que hay un problema, y yo también lo veo eso, hay un problema en la forma de enseñar literatura, sobre todo a vuestra edad. O sea, en vuestro momento. Por ejemplo, hay una manera maravillosa de acercarse a los libros que es a través del contexto. Es decir, por ejemplo, pues a lo mejor es verdad que con 15 años El Quijote, pues hombre, es pesadete, ¿no? O La Celestina. Pero cuando a lo mejor es más interesante acercarse al Quijote a través de Cervantes. Explicar, por ejemplo, quién era Cervantes. Explicar cómo era su vida, cómo veía la vida. O sea, porque tuvo una vida apasionante. O sea, hoy en día podrían haber hecho perfectamente una serie sobre la vida de Cervantes. Pero de su vida, no del Quijote. De su vida. Y entonces, a través de su vida, pues ir entendiendo también por qué al final él acaba escribiendo el Quijote. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis que el Quijote fue un bestseller? Un bestseller. O sea, pues como lo que hizo Dan Brown cuando hizo el Código Da Vinci, Bueno, no, digo de ventas, a nivel de ventas. Vale. Es decir, en una época en la que nadie leía, porque había había mucho analfabetismo, la gente compraba el Quijote. ¿Sabéis por qué compraba el Quijote la gente? Aunque no supiera leer, ¿por qué quería tenerlo en casa? Porque se iban a una posada, se iban a una taberna, ¿no? Y entonces había alguien que sí que sabía leer. Y entonces se ponía a leer las aventuras y desventuras de este tal Alonso Quijano, no sé qué, no sé cuánto, y la gente, bueno, vale, pero es que de repente aparece un tío que se llama Sancho Panza. Es la primera vez en la literatura que un escritor crea un personaje que llamamos el antihéroe. El antihéroe que es Sancho Panza es cualquiera de los que estaban en la taberna escuchando. Se identificaban con él. O sea, no se identificaban con el Quijote, se identificaban con Sancho Panza. Entonces, de repente, esa gente que no sabe leer dice, joder, este tío, el Cervantes está hablando de mí, está contando mi historia. Entonces, cogían ese libro, se lo llevaban a su casa y lo tenían en su casa. Eso es interesante de la literatura. Ir más allá del libro. Saber, curiosidad, por qué se ha escrito, cómo se ha escrito, quién era esa persona. Eso sí. Otra pregunta allí.
Claro. Claro. Sí. Sí, sí. Sí, ahí, yo ahí... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Pero os voy a añadir una cosa además, y os voy a recordar una cosa. Leer un libro, sobre todo leer un libro de ficción, siempre ha sido marginal, ¿eh? No os penséis que sois vosotros. O sea, en mi época, ya os he dicho, yo vengo de una generación donde había todavía muchísimo analfabetismo, ¿eh? Donde había mucha gente que un libro no le interesaba para nada. Mi madre empezó a leer, se leía mis libros, y mi padre ni siquiera se lee mis libros. Mi padre se lee los artículos que hablan sobre mis libros. Que son más cortos. Pero yo os quiero recordar una cosa. Leer, no importa lo que sea, pero leer es un acto de libertad. Es un acto de libertad individual, personal, solitario. Y además es un acto de rebelión. Y lo digo completamente en serio. Si tú no lees, lo que sea, si tú no lees, tú no tienes un pensamiento crítico. Y alguien pensará por ti. Y por tanto, te comerás la verdad deglutida que otro decida por ti. Es decir, leer no es solo entretenerse, leer no es solo aprender, leer es pensar, pensar por ti mismo. Es decir, discutir. Os he dicho al principio, hay que tener sentido crítico. Sin leer, os lo digo de corazón, no se puede tener sentido crítico. ¿Por qué? Porque, ¿cómo nos informamos? Por las redes sociales, por los titulares, por las pelis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nos quita una cosa mucho más importante. Y lo apuntaba Celia antes. Perdón, Elia. Sí. Leer te exige reflexionar, te exige parar y reflexionar. Vosotros leéis 3 páginas de un libro y os sentís cansados. Y eso es porque habéis perdido el hábito de pensar más allá del titular, más allá de lo superficial. Da igual lo que leas, lo que importa es que leas. Y cada vez te volverás más exigente. Pero ahí hay una cosa que es muy importante y que precisamente en este contexto, con este público, me parece que deberíamos tematizarlo, es que como está construido nuestro sistema educativo, primero, leer no es en absoluto una actividad lúdica, ni de disfrute, ni nada. Y luego una cosa que a mí me parece horrorosa y odiosa es que se les obliga a escribir sobre lo que han leído. Yeah. O sea, yo leo como una máquina, yo leo constantemente, pero si yo tuviera que escribir un informe de cada libro que leo, dejaría de leer. O sea, llegas a un punto en que dices, no, esto se ha convertido en un trabajo absurdo, yo esto no lo quiero hacer. Entonces, yo quizá no tengo soluciones, pero quizá sería mejor elegir un libro entre todos en los colegios y luego debatir sobre él, hablar sobre él, como en un club de lectura, pero no obligar a los alumnos a hacer test de esos de qué color llevaba el sombrero el cochero de doña fulana para ver si lo han leído y luego hacer un informe. ¿En Francia? Laura. Aquí. Sí, eso Claro. es lo malo.
en una cosa. Sí. No, 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 tenemos... Vale. No, sabemos En que Francia, no es culpa individual de los profesores, eso una está cosa, claro. En Francia hay una... Y esto es una, para que lo penséis, una propuesta para los profesores. Para los profesores. ¿Sabes que en Francia existe el premio Concours, que es el premio más importante que existe? Pues hace años se inventó el Prix Concours des lycéens, o sea, el premio Concours de los estudiantes. O sea, los estudiantes durante todo el año, todos los liceos de gente de vuestra edad, leen una serie de libros que han elegido ellos, los estudiantes. Y luego se da un premio a nivel nacional, que es el Prix de Concours Lycéen, que es el premio que dan los estudiantes. Hasta el punto, fíjate si ha llegado a ser importante, que ese premio vende casi tanto o es casi tan importante como el propio premio Concours. Entonces, ¿por qué no hacer algo así, por ejemplo, en España? Sí, yo... Está el premio H. A ver, nosotros entendemos perfectamente que el problema está en los planes de estudio. Claro. Que desde el año 75 lo viene marcando el Ministerio, marca unas lecturas. En algunas comunidades autónomas, por lo menos en la de Andalucía, hay un pequeño margen, que es un pequeño, margen que se concede a los responsables de cada instituto para que decidan una de las lecturas obligatorias, pero creo que solamente una de ellas. Entonces, Vamos a despedir a los que tienen que irse ahora. bueno. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. De todas maneras, creo que tenemos que terminar ya, ¿no? Prácticamente. Hasta luego. Y buen examen. Que tengáis suerte en el examen. ¡Suerte! Aunque Sí, ni bueno, tan estudiado, la suerte. Lo que quería responderte, que efectivamente los planes de estudio son una limitación y que, por supuesto, algo hay que enseñar y que, por supuesto, entiendo que igual que no puedes salir no sé, pues sin algún teorema matemático importante del colegio, tampoco se puede salir sin tener unas mínimas nociones de algunas obras importantes de la literatura. No obstante, no se podría, no una pregunta para ti, sino para los profesores que estáis aquí, sino una reflexión. ¿No sería más interesante retrasar un año el comienzo de la lectura de los clásicos españoles, que algunos de ellos son duros, y lo sé porque trabajo con el poema del Mío Cid y trabajo con ellos? Es precioso. Es precioso, pero durito. Sobre todo si lo lees en el castellano original, ¿no? Entonces, ¿no sería más interesante dedicar un año solo y exclusivamente a lecturas que le enseñen a los estudiantes el poder de la lectura per se? O sea, yo pienso, por ejemplo, a mí cómo me cambió la cabeza con respecto al hecho de leer La isla del tesoro de Stevenson. Cómo leer La isla del tesoro para mí fue lo más parecido a lo que he sentido luego jugando a un videojuego, ¿no? Que yo cuando fui joven también me aficioné, como muchos de los que estáis aquí, me imagino, a los videojuegos. Bueno, pues esa sensación de inmersividad, esa inmersión y de jugabilidad que yo tenía con los videojuegos, no me recordó a otra cosa que a mi sensación cuando yo leía La isla del tesoro de Stevenson, porque es que yo estaba igual de preso en ese mundo Drácula. que Para mí, jugando a un Drácula. videojuego, exactamente igual. Y mi forma de volver a jugar era releer el libro. Y lo leí seguido como 5 o 6 veces, porque yo no podía ni quería salir de ese mundo. Yo quería estar ahí con John Silver, con el loro, en esa isla intentando descubrir una y otra vez el tesoro, sin saber que el tesoro ya lo había encontrado, que era una relación íntima con la lectura que me iba a durar el resto de la vida. Digo, ¿no sería interesante encontrar libros que produzcan en los lectores jóvenes esa misma impresión duradera y esa misma enganche con la lectura? Habrá que sentarse y ver cuáles son y ver si en España tenemos libros de ese tipo, que seguramente los hay. Tenemos. Yo creo que sí los hay, ¿no? Localizarlos, identificarlos y hacerles ver, incluso proponerse a los chicos 20 o 30 para que sean ellos los que decidan a la lista de una breve sinopsis del libro cuál es, digamos, aquel con el que más afín se pueden sentir, ¿no? Por gustos. A lo mejor eso era mucho más interesante y nos haría a todos perder mucho menos tiempo que el hecho de enfrascarnos en meter por narices 1 o 2 libros concretos. Por supuesto, sí. lo sé.
Ya, ya, entiendo. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Hay una pregunta. Ujú. Que son los que van a leer la Palestina adaptada, después unos cuantos fragmentos elegidos por nosotras, Claro. nuestro líder Pedro y Jorge, Ujú. y bueno, pues aulas fundamentales. Entonces, el año que viene se preparan la selectividad y al año siguiente están en la facultad. Ujú. ¿Cuándo han aprendido estos chicos a captar lo que queremos que capten de la literatura? No han aprendido. Entonces, a lo mejor sí que tienen que dejarnos que les contemos cómo tienen que acercarse a los clásicos, porque mi duda es, si yo dejo que no se acerquen a los clásicos conmigo, ¿cuándo se van a acercar ellos a los clásicos por su cuenta? Nunca. Ujú. No, yo lo que pienso que habría que hacer, yo no estoy diciendo que no... no estoy diciendo que no se acerquen a los clásicos, líbreme Dios. A mí me gustan, no todos los clásicos, pero me gustan muchos de los clásicos. Pero me parece que la manera de acercarse a los clásicos en muchos casos es contraproducente. O sea, cuando uno se acerca a un clásico sabiendo que es un clásico, que le tiene que gustar por narices, ¿no? Porque es que es una cosa muy importante, eso ya te para bastante. Es muchísimo mejor que tú, como decía Víctor, que les cuentes un poco del ambiente, de cómo se vivía, de cómo se pensaba, y luego les sugieras fragmentos y, a ser posible, eso ya puestos a pedir, que al analizarlos los compares con otros momentos de la literatura. Este tema sale aquí, pero va a salir un siglo después aquí de otra manera, va a salir en la actualidad de otra manera. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, la Celestina también era obligatoria, pero, por ejemplo, no se hacía en absoluto hincapié en el pensamiento mágico, brujeril que hay en la Celestina. Eso se pasaba por alto. Les costaba mucho explicarnos que la Celestina, de hecho, era una puta vieja, o sea, como se llama en el texto, puta vieja, solo que en mi texto, en el que nosotros leíamos, era mala vieja, porque puta no se podía decir. Y llegaba un momento en que tú ni siquiera entendías qué narices estaba pasando allí y nadie te explicaba por qué la primera escena está suelta y no se entiende, por qué Calisto es una figura de paramento mal pintada. Todo el tipo de cosas que de verdad serían interesantes porque son misteriosas. Y no, nos aburrían mucho. Entonces yo espero que con estos profesores que os traen a estos sitios, estos profesores son los que de verdad valen la pena hacerles caso, porque estos sí que entienden. A ver, Ya, perdona. Queda tiempo para una pregunta. Carmen, hay un chico, a lo mejor, ¿vale? Sí. Una. Sí. Sí, tú, Sí. porque él ya había hablado. ¿Qué existe, perdón? ¿Él? Apartheid. Apartheid, lo de perdona, no. O sea, la cuestión de las reuniones de padres y madres que dicen lo que tienen que hacer, ¿o no? Yo ya estoy ya... De AMPA con H. Ah, de AMPA con H. La mafia. La mafia artística. Vale, Si quieres decir pillado, que si existe la endogamia... Por supuesto. Casi el 85%. Casi todas. Sí, Por supuesto. Sí, eso es lo normal.
Casi todas. Pero la educación lectora que tú te das a ti mismo con el tiempo, si lees buenos libros, va funcionando sola y va haciendo que tú Hace de vayas filtro. descartando esas editoriales, que te vayas quedando con las que de verdad tienen interés y acabas encontrando otros cómplices o críticos literarios, por ejemplo, que te orientan bien, a los que tú sigues porque les gusta, no es que les guste lo mismo que a ti, porque hay que huir del me gusta como criterio, no, que les interesa un tipo de literatura afín a tus gustos, ¿no? Sí. O compartible, que tú puedes, digamos, leer con gusto también, ¿no? Entonces, tú solo te vas dando la educación a ti de ir encontrando cuáles son tus cómplices y cuáles son las editoriales que para ti van a ser de referencia. Sí, pero Y yo no hay creo que muchos. cuando tú dices lo de AMPA arte, posiblemente sí existe, pero claro, tenemos que pensar que estamos viviendo en una sociedad ultracapitalista donde lo único que cuenta es el dinero y entonces hay muchas editoriales para las que lo único que cuenta es sacar el máximo posible de su negocio. Y muchos les- autores también, ¿eh? Muchos autores también, entonces les da igual publicar buena literatura o mala literatura, si se vende. Por eso publican muchas veces estas memeces escritas por chavales semidescerebrados que tienen muchos seguidores en donde sea y cuando tú lees el libro piensas, esto está por debajo de cualquier criterio, ¿no? Pero bueno, eso da dinero, pues da Mira, dinero. de todas maneras, yo solo, ya para acabar, yo te diré, bueno, a ti y a todos una cosa. Los clásicos de los que hemos estado aquí hablando no son solo aquellos que escribieron hace mucho tiempo. Hay escritores de hoy en día que ya son clásicos, Sí, están vivos. y están vivos todavía. Es decir, pensad una cosa, un clásico no es aquel que escribió hace mucho tiempo. Un clásico es aquel que siempre estará de actualidad. Siempre. Porque siempre seguirá hablándonos del presente. Entonces, eso de lo que tú hablas, eso lo delimita el tiempo. El tiempo. Es como una cerveza, como una caña de cerveza. Cuando baja la espuma, lo que queda, esos son los clásicos. Esa es la gran literatura. Esa es la gran literatura. Y ya la gran literatura también se está haciendo ahora. O sea, lo que se leerá dentro de 100 años ya se está escribiendo ahora. Y hay que ser, como dice Vicente, sagaz, listo y tener capacidad para saber encontrarlo entre tanta paja. Me parece que tenemos que acabar ya. Lamento tener que interrumpir el debate aquí, pero ya hemos terminado con la hora. Muchísimas gracias de Gracias. verdad por estar aquí. Muchas gracias. Oye, pues muy bien, ¿eh? Está fenomenal. Muy bien. No, interesante. Muchas gracias. Gracias. Ha estado fenomenal.